Continuamos con el segundo punto de orden del día. Un decreto de la alcaldía y correspondencia oficial. Los decretos nominativos que tendrán el señor Comisionado de Estudio. Nosotros nada. ¿Qué es el correspondencia oficial, señor secretario? Hay un escrito de la Comisión Europea, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior y Migración y Asuntos de Interior, con respecto al acuerdo que se adoptó sobre las migraciones que se están efectuando de los refugiados sirios y palestinos, felicitándonos por la adopción del acuerdo y bueno, cuentan una serie de actuaciones que se están desarrollando en favor de los refugiados y la cuenta de Bien, pues continuamos. Con el punto número 3 del orden del día tenemos la moción del Grupo
cuenta para ponernos una representada como tanto tenemos que hacer el partido. Por lo tanto, retiramos esta opción. También, pues, efectivamente, había dado cuenta que el presidente unió en la Junta de Portavoces de los mismos conocimientos que en la comisión se había aprobado la petición del grupo de Izquierda Unida, en el que se había dicho también la explicación de propuesta, otra enmienda propuesta por otros partidos, y creemos conveniente que esta cosa que se va a dar importante para poner a todos, pues que fuese a todos los ciudadanos. Si no, como Izquierda Unida, el punto cuarto del orden del día, moción del Grupo Socialista sobre el rechazo a la reforma de la PAC negociada por el Gobierno. Moción que presenta el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Álava para su debate y aprobación se procede en el pleno de esta votación. Exposición de motivo. El pasado 21 de marzo de 2016 se publicó la asignación definitiva de los derechos de pago básico, por lo que se da por terminado el proceso de implantación de la reforma de la política agraria común, PAC, en las ayudas directas. Esto da como resultado la pérdida de 616,5 millones de euros en ayudas directas. A esto habría que añadir otros 286 millones de euros de ayudas destinadas al desarrollo rural. En total, Andalucía perderá 900,5 millones de euros provenientes de la PAC durante el periodo 2014-2020. Andalucía no está satisfecha ni puede estar de acuerdo con un reparto que es una verdadera afrenta para esta comunidad, que sufrirá un impacto financiero negativo para su agricultura como nunca ha tenido desde que entramos en la Unión Europea. Y ello es debido a los criterios de aplicación de la PAC en España por parte del gobierno del Partido Popular, en cuanto a los recortes lineales y en las ayudas asociadas. Por primera vez en la historia de la PAC se aplicarán recortes lineales en lugar de progresivos. Los reglamentos comunitarios permitían exonerar del recorte de las explotaciones receptoras de menos de 5.000 euros, tal y como se hacía anteriormente. Sin embargo, el ministro Arias Cañete decidió aplicarlo en contra de la demanda continuada del gobierno andaluz. En la práctica, ello significa que se aplicaría el mismo recorte a los beneficiarios de menos de 5.000 euros que a los demás de 300.000 euros. En Andalucía, 208.000 beneficiarios y beneficiarias reciben menos de 5.000 euros, lo que supone el 80% de nuestros agricultores y ganaderos. Por otro lado, en 2015 se pone en marcha un nuevo modelo de ayuda directa, incrementando el presupuesto a costa del régimen de pago básico de las ayudas asociadas. Estas deben destinarse a sectores vulnerables, en riesgo de abandono. Sin embargo, se quedan fuera de dicho apoyo sectores andaluces en riesgo de abandono de gran importancia social y económica. Pese a la insistencia de Andalucía, han quedado excluidos el olivar independiente, el trigo duro, la uva pasa, ofreciendo un nivel muy bajo de apoyo al caprino y a los frutos de cáscara de secano y diseñando una ayuda a la remolacha no adaptada a las explotaciones andaluzas y que ha llevado a los productores del sur reciban la mitad de los residuos del norte. Ya en 2014, desde la Junta de Andalucía se hicieron unas estimaciones de pérdida por la reforma de la PAC que el entonces ministro Arias Cañete y otros miembros destacados del PP calificaron de ridícula y exagerada. Arias Cañete afirmó que con sus criterios de reparto la pérdida de Andalucía supondría unos 60 millones de euros en ayudas directas. Hoy sabemos que serán 616,5 millones de euros, es decir, 10 veces más. El Ministerio no ha tenido en cuenta en ningún momento la aspiración legítima de Andalucía de mantener intacta la ficha financiera que debería corresponder, principalmente en cuanto al impacto que aquellas explotaciones que reciben menos de 5.000 euros y que proceden de sectores sin ayudas asociadas, que sufren una reducción en torno al 16% de los importes recibidos en 2013. Es de lamentar que no se haya considerado las propuestas enviadas desde la Junta de Andalucía, así como la poca sensibilidad que ha tenido el Ministerio por cultivos tradicionales andaluces en grave situación de riesgo. Especialmente relevante es el recorte de los fondos para el desarrollo rural, 286 millones de euros, con el conjunto de los 7 años del nuevo marco.
comunidad es la única en la que se reduce el presupuesto de desarrollo rural. Además lo hacen en un 10%, que es el máximo recorte permitido por la Unión Europea. Andalucía solicitó que se consideraran criterios como el censo de la población rural y la tasa de desempleo en estos ámbitos. Todas las provincias de Andalucía han visto disminuir su volumen de ayuda respecto a 2013. Las provincias más afectadas son Jaén y Granada, con pérdidas en torno al 10%, seguidas de Málaga y Almería con un 8% de pérdidas aproximadamente. En esta provincia el recorte es más importante que en otras debido a que cuentan con uno de los mayores porcentajes de beneficiarios de menos de 5.000 euros y, como en el caso de Jaén, donde hay sectores más representativos, han quedado sin ayuda asociada. Todo ello supone un auténtico tentado contra el progreso de nuestra comunidad, que se une a las últimas ofertas que el gobierno en función del PP lleva realizando de manera sistemática contra Andalucía desde que Mariano Rajoy es el presidente del gobierno central. Por todos los puestos recursos se solicita la siguiente moción a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Pedrogal muestra su más enérgico rechazo a la reducción de los fondos para Andalucía provenientes de la aplicación de la política agraria comunitaria en España. Segundo, el Ayuntamiento de Pedrogal solicita la inmediata convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al objeto de proceder a un nuevo reparto que no sea perjudicial para Andalucía, a través de la revisión de las ayudas asociadas para que se incluya en el lugar pendiente de la uva pasa, la ayuda de la remolacha, la del caprino, la de los frutos de caja o de otros cultivos justificadamente necesitan ayuda. Tercero, dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la Junta de Andalucía y a las organizaciones agrarias más representativas de Andalucía. En resumen, el reparto final se traduce en 902,5 millones de euros menos para Andalucía en el periodo 2014-2020, es decir, más de 150.000 millones de pesetas que llegarán menos a nuestra tierra. En este caso no ha venido impuesto por Bruselas, se ha decidido desgraciadamente la calle General Madrid. Por tanto, para intentar luchar contra esto, quiero un positivo porque esto afecta directamente a los ciudadanos, a nuestros paisanos y al resto de Andalucía. Luego le doy copia, señor secretario, a ver si la paso. Andalucía la más beneficiada por la PAC. Andalucía seguirá siendo la comunidad autónoma que más favorecida de la ayuda directa de la PAC, el 30% del total, pese a que solo representa el 24% de la producción agraria. La reforma de la PAC se hizo teniendo en cuenta los intereses de Andalucía, la diversidad de sus producciones agrícolas y la singularidad del olivar. Los agricultores andaluces seguirán siendo los que más cobran de las ayudas directas de la PAC. Con la nueva PAC se ha conseguido evitar la aplicación de la tasa plana, importe único por hectárea, igual para toda España. Esta opción, que era la que defendía el PSOE, hubiera arruinado al campo andaluz, que habría podido perder nada menos que 3.500 millones de euros en ayuda en los 7 años del periodo de vigencia de la nueva PAC. Andalucía seguirá siendo la comunidad autónoma en la que los agricultores cobren un mayor importe de ayuda por hectárea. El diseño de la nueva ayuda directa de la PAC ha tenido en cuenta especialmente el regadío y el olivar, las representativas de Andalucía. Además, con respecto al olivar, ha logrado que los olivicultores puedan recibir el nuevo pago verde, sin tener que cumplir ningún tipo de requisito adicional. Las que voy a enumerar son las medidas de la Junta de Andalucía. Durante el proceso de negociación de la reforma de la PAC en España, Andalucía estuvo plenamente de acuerdo con el Ministerio de Agricultura en lo esencial de su aplicación en materia de ayuda directa. Desde el PSOE y desde el gobierno de Susana Díaz dicen ahora que Andalucía con la nueva PAC recibirá 902 millones menos entre 2014 y 2020, 616 en ayuda directa y 286 en fondos de desarrollo rural. Usted no lo ha dicho. Es radicalmente falso, porque primero, las ayudas directas no se asignan por comunidades autónomas, sino directamente al agricultor o al ganadero. Segundo, el cálculo que hace la Junta es irreal. No se puede hacer aún un balance completo del primer año completo de ayuda directa,
hay que esperar al 15 de octubre, cuando haya concluido el ejercicio financiero del primer año de aplicación de la nueva PAC a la ayuda directa. Tercero, Andalucía no ha perdido, como dice el gobierno de Susana Díaz y usted también, los 280 millones que le corresponden del fondo que tienen las comunidades autónomas para políticas de incorporación de jóvenes a la agricultura. A la Junta de Andalucía se le ha olvidado explicar el papel del Fondo Español de Garantía Agraria, organismo encargado de que la ayuda de la PAC logre su objetivo y lleguen de manera eficaz a los beneficiarios, fomentando una aplicación homogénea de la ayuda en todo el territorio del Estado. La Junta no dice que para conseguir ese reparto homogéneo, el FEGA tiene retenido un 2,5% del importe total de la ayuda. Esto supone que Andalucía podrá llegar, si lo hacen bien, 117 millones en el periodo de la PAC. B. Igualmente, el FEGA tiene retenido, y tampoco lo dice la Junta de Andalucía, fondos destinados a la ayuda a los jóvenes. Durante los 6 años de esta PAC, 163,7 millones podrán llegar a Andalucía en este concepto. C. La medida que Andalucía utilice estos fondos irá aumentando el dinero destinado a la región. Eso depende totalmente de la política de incorporación de jóvenes agricultores que desarrolla Andalucía. Si no lo hace, serán otras comunidades autónomas las que lo aprovechen, como de hecho así sucede. D. En la medida en que Andalucía sea capaz de gestionar con rapidez y eficacia las solicitudes y alegaciones derivadas del primer año de aplicación de la PAC, mejorarán los importes de ayuda que reciben sus agricultores y ganaderos. Por ejemplo, en Andalucía, desde el año 2013, casi 10.000 agricultores no han cedido sus derechos, lo que ha supuesto una pérdida anual de 21,4 millones de euros, que si se mantiene puede suponer una pérdida de 128,4 millones en el periodo. En definitiva, solo y exclusivamente de la buena o mala gestión que haga la Junta de Andalucía de las políticas agrarias dependerá que se pierda o no la parte de la ayuda directa a la que hace referencia el PSOE andaluz y usted en su moción. Cuarto, la reducción de las ayudas que se aplican a la ayuda en la anterior PAC se denominaba modulación. Se ha sustituido en la nueva PAC por una reducción equivalente para ajustar los importes al presupuesto comunitario. El PSOE andaluz dice que esta reducción, al hacerse lineal, perjudica sobre todo a los beneficiarios que reciben pequeños importes de ayuda, pero no es cierto. La reducción lineal es más justa, pues trata a todos los agricultores por igual, para no perjudicar a los profesionales y que estos no tuvieran que hacer un esfuerzo mayor que los que no viven de la agricultura. Estamos hablando de cerca de 60.000 agricultores que están entre 5.000 y 150.000 euros. Esto me refiero precisamente a los que para reformas de invertir, como me da subvención y no hago nada con 4 olivillos y cojo la subvención. Hay que tener en cuenta, además, que con la nueva PAC, los pequeños agricultores, los que reciben menos de 1.250 euros al año, reciben un tratamiento específico más beneficioso que el resto, con importe de ayuda constante todos los años y con un menor nivel de exquisitos y controles a futuro. Quinto, otra de las razones por las que Andalucía dice perder fondos de la ayuda directa de la PAC es su baja participación en la ayuda vinculada a la producción. Suponen el 12% del total de la ayuda directa y en ella el porcentaje de participación de Andalucía es más bajo que en la ayuda desvinculada de la producción, pago básico y pago verde. La razón es que la mayor parte de los pagos vinculados a la producción se conceden a la ganadería. El peso de Andalucía en la producción ganadera es menor que en otras producciones. Esta circunstancia es la que explica que Andalucía pidiera a última hora la inclusión de una ayuda a los animales pendientes, más que por razones de rentabilidad o viabilidad del sector, lo hizo para absorber más fondos con facilidad. A pesar de todo, Andalucía es la única comunidad autónoma que recibe pagos en todos los sectores que reciben ayuda vinculada a la producción. Andalucía no ha presentado una propuesta de revisión formal a la ayuda vinculada a la producción de la PAC, pese a existir una cláusula de revisión establecida en el acuerdo de la Conferencia Sectorial de enero del 2014. Sexto, los fondos destinados a conceder ayuda al desarrollo rural, FEADER, sí que se asignan por comunidades autónomas
por periodo financiero. En 2007-2013 Andalucía recibió una asignación de 2.117 millones de euros del FEADE. De ellos ha ejecutado 1.962, perdiendo los 154,6 restantes por no haber ejecutado. Además, Andalucía ha perdido otros 44 millones de la financiación nacional por no ejecutar la parte comunitaria. Gestión. Para el periodo 2014-2020, Andalucía se le ha asignado 1.906 millones de euros del FEADE, el 24% del total, y seguirá siendo la principal comunidad autónoma perceptora de estos fondos. Se puede decir, por tanto, que Andalucía para el periodo 2014-2020 ha recibido prácticamente la misma cantidad en fondos de desarrollo rural que fue capaz de ejecutar en el periodo anterior. De hecho, son solo 8 millones anuales menos. ¿Para qué quieren más? Si no han ejecutado, se les da lo que han sabido ejecutar. La reducción de fondos es de 8 millones al año, muy inferior a los 286 que dice la Junta de Andalucía y también muy inferior a los 193 que le hubiera correspondido si el Ministerio no hubiera incorporado un estabilizador de pérdida del 10%, de tal forma que ninguna comunidad perdiera más del 10% de su asignación entre el 2007 y el 2013. A todo esto hay también que tener en cuenta y recordar que la reforma fiscal del gobierno del señor Rajoy, hay que recordar que los agricultores se han visto además beneficiados por la rebaja general establecida en los tipos de gravamen del IRPF. La rebaja media de los tipos fue del 2,5% para todos los contribuyentes, mientras que el 72% de los declarantes con rentas inferiores a 24.000 euros se están beneficiando de una rebaja media del 23,5%. Y por supuesto, el pacto de gobierno que firmaron PSOE y Ciudadanos en Andalucía pone en riesgo la continuidad de las explotaciones agrarias, agrícolas y ganaderas en Andalucía. El acuerdo incluye, entre otras medidas, la eliminación de los módulos del IRPF en el sector agrario, un disparate inasumible para los agricultores andaluces, que demuestra el desconocimiento que ambos partidos tienen de la realidad del campo andaluz. El actual sistema al que se acoge el 90% de los agricultores andaluces está confeccionado para los niveles de ingreso medio y bajo, ya que para niveles de ingresos altos ya está el régimen de estimación directa del IRPF. No podemos olvidar de dónde venimos. En el 2012, el riesgo de un recorte presupuestario en la PAC para España era real. La única razón por la cual España salvaguardó los fondos de la PAC es porque para el gobierno fue una prioridad en la negociación. Tampoco se puede olvidar que la reforma de la PAC que puso encima de la mesa la Comisión en el 2011 no se adapta en nada a la realidad de la agricultura española, no se adaptaba en nada a la realidad de la agricultura española. Era una PAC en la que los Estados miembros del centro y norte de Europa apenas tenían que hacer cambio. Todo el esfuerzo de adaptación recaía en los estados mediterráneos y muy en particular en España, en donde se quería aplicar un modelo de PAC uniformizado que nada tiene que ver con la diversidad agrícola de España ni de Andalucía. El gobierno tiene toda la disposición para analizar el resultado de la reforma de la PAC en España y, si fuera necesario, incorporar ajustes, siempre que fueran acordados por la conferencia sectorial, como se hizo en todo el proceso de negociación de la PAC. El reto para Andalucía será defender esta PAC. El debate para la reforma de la PAC a partir del 2020 comenzará probablemente en el 2018. El reto para Andalucía en las nuevas negociaciones será preservar lo conseguido por este gobierno. Con esto voy a dar por terminado, no me tengo más, pero yo creo que ya está suficientemente argumentado la medida que usted con su moción, haciendo caso a su partido y al PSOE de Andalucía y a la Junta de Andalucía, ha puesto de manifiesto la línea. No, digo, la letra de 22 ha sido
diciendo que estamos mejor pagados que ellos. Realmente estamos mejor pagados porque es que una hectárea en Andalucía produce 5 veces más que en Castilla-La Mancha, en León o en Cataluña. Esa es la realidad. Por supuesto, con la industria que está mejor pagada en el resto de España, claro, se produce mucho más. Por otra parte, nos ha llamado ojillo a los andaluces en su comentario porque nos quiere decir que nos castigan para que produzcamos, para que nos pongamos a trabajar. Mire usted, que puede dejar y sembrar y que le produzca, lo que le da son los grandes terratenientes. El pequeño agricultor, el que tiene menos de 5.000 euros de subvención, es el que tiene más remedio que trabajar. Es el que tiene más remedio que trabajar. El otro es el que se va al casino a aprender. El otro es el que se va al casino a aprender. ¿Estamos? A aprender y a darnos lesiones de lo que es la agricultura aquí en Andalucía. Mire, el gobierno del PP ha encontrado la fórmula mágica de castigar sistemáticamente a Andalucía. Podría haber repartido los fondos de la paz de una manera distinta, de los señores Rajoy. Y el PP tiene la habilidad de encajar siempre la forma que castiga a Andalucía y a su gente. Ni el señor Rajoy ni su lugarteniente, el señor Moreno Bonilla, les importa un huevo los pueblos ni el desarrollo rural de Andalucía. Tiene que ver nada más que la reforma que pretendieron hacer con la reforma de la paz en los municipios. Y no tiene ese de acuerdo en todo lo que hemos apuntado, pero esta es la primera vez en la paz que se produce un efecto tan regresivo y que castiga tan duramente a los pequeños y medianos agricultores en beneficio de los grandes terratenientes. Y no me digan que nos castiga igual que la forma lineal es la más justa, porque mire usted, a un agricultor andaluz le quitan el 10% de 5.000 euros, son 500 euros. De 150.000 son 15.000. Pero el efecto que esos 500 euros hacen la familia del que cobra 5.000 euros no es el mismo. No es el mismo. ¿Sabe usted? ¿Cómo nos van a tratar igual a la duquesa de Alba que a un pequeño, a una persona que tiene 5 hectáreas? ¿Cómo va a ser? El de las 5 hectáreas vive de eso. El de las 500.000 hectáreas no sabe lo que vive. Vive de tantas cosas. Entonces, la verdad que lo que no entiendo es por qué se cierra, porque podría haber mantenido ¿Por qué se castiga aquí el olivarín pendiente? Aquí ahora nosotros mucho olivo en pendiente. Italia tiene subvención para el olivar pendiente. Esto se olvida. La única preocupación del PP es ayudar a los grandes terratenientes. Esa es la única preocupación del PP. Portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Dice que no hay más sordo que el que no quiere escuchar y más ciego que el que no quiere ver. Yo no le he llamado floja a nadie, yo simplemente le he dicho que hay mucha gente, muchos funcionarios, mucha gente que trabaja y tiene un trabajo fijo, que puede ahorrar un dinerillo y que en vez de tenerlo en el banco, que tiene que ganar, se compra un laurillo, no tiene ahí los recreo, no vive de ello, pero aprovecha la subvención. Eso es lo que le he dicho. ¿Vale? Eso, no le he dicho otra cosa. Y vivir, sí, eso es lo que le he dicho. Y ya le he dicho que es que no hay más solo que no quiere oír o entender. Y además le voy a decir otra cosa. Precisamente gracias al módulo de regulación que han incluido en el reparto, Andalucía no se ha dejado de beneficiar más, porque gracias a que han dicho que el 10%, y eso lo ha dicho el ministro, que el 10% máximo era lo que podía perder una comunidad, no ha perdido más. Pero es que de todas formas, es que ¿para qué van a tener ustedes más fondos si no lo saben gestionar? Si no lo dejan perder, pero no solo en esto, sino en multitud de cosas. Dejan a los obreros, dejan sin formación a los trabajadores, les lo gastan en otras cosas. Y cuando llegan fondos no tienen tiempo, y no saben por dónde van a hacer las cosas, porque no son capaces de gestionar. Nada más, luego de voto. Bueno, no de voto. Ya sabemos su gran gestión, ya la conocemos, su gran gestión es romper la lucha y gastarse el dinero. Esa gestión que usted no tiene acostumbrado. Ha estado hablando antes también de que se beneficia, que como usan media verdad, una mentirilla, que se va a beneficiar a los hombres. Usted tiene a los hombres que se hagan cargo del campo. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están? Y además
nadie que sea un profesor. Usted tiene que ir a servir terraza y demás. Muy importante. Mire, lo que es una realidad es que Andalucía va a dejar de recibir 902 millones de euros, lo que significa 150.000 millones de pesetas. Son más de 20.000 millones de pesetas relativas al año que va a dejar de recibir esta ciudad. Y todo eso va a repercutir en cada uno de los andaluces. Nuestro voto de afirmativo, Sí, bueno, muy brevemente, simplemente para decir que ya a través de los medios de comunicación habíamos asistido a un rifirrafe entre el PSOE y el Partido Popular sobre esta materia, y en cierta medida, pues eso del rifirrafe se reproduce aquí en este pleno, y nosotros, como grupo de Izquierda Unida, no vamos a entrar en este rifirrafe entre ambos grupos, sino que vamos a ir al tema sí, la propuesta que el Grupo Socialista plantea nos parece adecuada y por tanto nuestro voto va a ser afirmativo. Bueno, agradecerle por supuesto a mi querido amigo Gabriel. Todo el encuentro nos han contado, voy a hacer una patraña, lo que fuese, y el único resumen del resumen que queremos hacer es que no podemos permitir que Andalucía pierda ni un solo céntimo, porque cualquier céntimo que viene a Andalucía es necesario para el desarrollo de esta tierra y para que nuestros ciudadanos vivan mejor. Agradecer a su profesora. Bien, pues continuamos con el punto 5 de orden del día. Moción de la propuesta de la Izquierda Unida sobre los efectos del pago a proveedores y su solución. El votado de Izquierda Unida tiene la palabra. Gracias, señora alcaldesa. Independientemente de que esta moción que presentamos es algo que al Ayuntamiento de Teruel no le afecta de forma directa, pero hemos considerado que sí debe existir lo que se llama la solidaridad intermunicipal y por tanto estamos presentando esta moción en diversos ayuntamientos sobre un tema que afecta no solamente al Ayuntamiento gobernado por la Izquierda Unida, sino gobernado también por el Movimiento Partido Popular y del Partido Socialista. Y esta moción está referida contra los efectos del pago a proveedores y la urgente solución. A través de diferentes mecanismos conocidos como planes de pago a proveedores, el Gobierno de la Nación forzó a las administraciones públicas a contraer préstamos con el objetivo de reducir la elevada deuda comercial existente. Estos planes se articularon en diferentes fases reguladas por los Reales Decretos Leyes 4/2012, 4/2013 y 8/2013, incluyendo los dos primeros menores gastos anteriores al ejercicio 2012 y el tercero, los gastos anteriores al 31 de marzo de 2013. Fruto de estos mecanismos, las entidades locales han abonado a sus proveedores comerciales casi 11.600 millones de euros de facturas antiguas, si bien esos préstamos han supuesto un incremento de la deuda con las entidades financieras que tendrá graves consecuencias para los ayuntamientos si el Gobierno central no actúa con urgencia. Con la modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública gozan de prioridad absoluta, por lo que a través de los planes de pago a proveedores, el Gobierno central obligó a todas las corporaciones locales a transformar su deuda comercial, que no gozaba de prioridad en el pago, en deuda financiera. Como principal garantía del pago de estos préstamos, los ayuntamientos, por imposición de los citados reales decretos de leyes, tuvieron que poner el ingreso de la participación de los ingresos del Estado, de manera que su eventual impago supone retención directa sobre la PIE, sobre la participación de ingresos del Estado, que en la mayoría de los ayuntamientos es la principal vía de financiación de los gastos ordinarios. Los préstamos que se solicitaron al amparo de la primera fase fueron los más elevados, ya que comprendían facturas de un periodo mucho más extenso en el tiempo. Con respecto a esta fase, hubo un primer periodo de carencia de 2 años que se prorrogó por otros 2, ya que muchos ayuntamientos, por lo elevado de los préstamos, no podían afrontar los pagos, periodo de carencia que finaliza en 2016. Fecha a partir de la cual
Las corporaciones locales tendrán que hacer frente al pago no solo de los intereses, sino también de la amortización del capital, elevándose de manera muy considerable la cantidad a pagar por los ayuntamientos y poniendo así en peligro su propia estabilidad. Uno de los grandes logros que vendió el gobierno al resto de las administraciones públicas para invitarle a acogerse a estos mecanismos fue que las entidades comerciales que optasen por cobrar por estos planes renunciaban voluntariamente a los intereses de demora, lo que supondría un importante ahorro para las arcas municipales. Sin embargo, recientemente han comenzado a recaer sentencias en el sentido contrario, reconociendo el derecho de los proveedores a cobrar un tanto por ciento de interés que alcanza casi un tercio del principal y que podría suponer un montante total superior a los 3.000 millones de euros en todo el Estado. Teniendo como principal consecuencia que las corporaciones locales no solo tendrán que pagar los intereses financieros por los préstamos que solicitaron, sino que además tienen que pagar intereses a los proveedores, este hecho supone cambiar las condiciones en virtud de las cuales las corporaciones locales se acogieron a los citados planes, ya que la rebaja que suponía la renuncia a intereses fue uno de los grandes logros anunciados a bombo y platillo por el gobierno central. Los ayuntamientos no deben pagar los intereses por veces, ya que por un lado se las pagarían a los bancos y por otro lado a los acreedores comerciales. El gobierno central no puede mirarse al otro lado y silenciar las graves consecuencias que estos hechos tendrán sobre la arca pública del ayuntamiento. Y es por ello que se propone al Pleno Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar al gobierno una moratoria de 2 años, ampliándose así el periodo de carencia de los préstamos suscritos por las corporaciones locales al amparo del Real Decreto Ley 4/2012, evitando así que desde el mes de agosto los ayuntamientos de todo el país tengan que pagar intereses y amortización de capital, circunstancias que podrían en peligro la estabilidad de muchos de ellos. Segundo acuerdo, instar al gobierno central a solucionar el grave problema que se le viene encima al ayuntamiento tras las recientes sentencias judiciales condenando a las administraciones públicas al pago a los acreedores de los intereses a los que renunciaron voluntariamente en virtud de los mecanismos del plan de pago a proveedores. Es el gobierno central el que debe pagar esos intereses. Y tercero, dar traslado de la presente moción al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, al presidente de la Federación Andaluza del Municipio y Provincia, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al presidente del Gobierno de la Nación. Como decía al comienzo de la intervención, esto afortunadamente no nos afecta a nosotros, el proyecto de Pedroal, porque como recordarán los señores responsables de este ayuntamiento, es verdad que nosotros, cuando tomamos posesión en el 2011 como gobierno municipal, en junio de 2011, nos acogimos a un préstamo ICO, que se aprobó por unanimidad de los 3 grupos, por el cual servía para pagar deudas de la corporación anterior, deudas anteriores que era el 30 de abril del 2011. Entonces pedimos más de 103.000 euros y con ellos pues, pagamos deudas hasta esa fecha. Y entre años pues recogimos el préstamo por su interés correspondiente y aquí va ya allí gloria. Después ha habido nuevas convocatorias de préstamos en las que en estos casos el gobierno en cierta medida obligaba a las corporaciones que tenían deudas anteriores a una determinada fecha, cosa que a nosotros no nos ocurría, por eso no nos tuvimos que acoger. Y esos ayuntamientos solicitaron sus préstamos y hay algo muy curioso y que nosotros queremos denunciar, que esos préstamos que hacían los bancos provenían de fondos de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, para ser más exacto, del Banco Central Europeo, a un interés muy bajo, y en cambio las entidades financieras han hecho su agosto, ¿no? Porque luego lo prestaban los ayuntamientos a un interés bastante más elevado. Para hablar precisamente de lo último, lo consiguieron al 0,50% y los prestaban los ayuntamientos al 6%, es decir, 12 veces mucho más caro de lo que conseguían. De esta manera, ¿qué ocurre? Con esta forma de actuar el gobierno, obligando a las corporaciones locales que a su vez, para beneficiarse de estos préstamos y quitar esas trampas, tenían que presentar un plan de estabilidad presupuestaria, un plan de saneamiento financiero también, pues cierta medida le obligaba a realizar recortes en su presupuesto, a subida de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro,
¿Qué ocurre? Que por un lado, la deuda con proveedores desaparecía cuando estaba mal, los proveedores, pero en cierta medida endeudaba a los ayuntamientos que tenían que pagar en un determinado tiempo no solamente esa deuda, sino además los intereses correspondientes. Y ahora más se agrava con el hecho de que hay proveedores que están solicitando que se les pague sus intereses de mora, amparándose en esas sentencias judiciales que se dan. Por lo tanto, un doble endeudamiento que hace que muchas corporaciones tengan un problema. Esta moción ha surgido a partir de una moción propuesta por el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca de la provincia de Sevilla, que en su caso concreto le ofrecía nada más y nada menos que 7 millones de euros. Entonces ya digo, como efecto solidario, un poco con nuestros compañeros y compañeras de las corporaciones locales, por lo que desde aquí, desde el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Dora, hemos querido, aunque no nos afecte, presentar esta moción e intentar echar un cable, una ayuda al Ayuntamiento que lo están pasando mal con esta circunstancia. Solicitar, lógicamente, el voto favorable de los grupos de la moción. Sí, a ver. Yo tengo aquí una nota de prensa del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas en la que parece ser que la Unión Europea da la razón a que no se tiene que pagar esos intereses, en que los intereses que están reclamando que se dan reconocidos oficialmente necesariamente cada vez más. La voy a leer tal cual viene aquí y a lo mejor ustedes no la conocía, pero yo así me entiendo. El titular es: la abogada general de la Unión Europea considera que el plan de pago a proveedores es compatible con la directiva europea. En la línea con lo defendido por el Gobierno de España, considera que la norma estatal por la que los proveedores pudieron cobrar sus deudas con las administraciones territoriales no contradice las directivas comunitarias contra la morosidad en operaciones comerciales. El abogado general señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que adherirse al plan era voluntario y que los acreedores podían optar por no hacerlo y conservar su derecho al pago de intereses de mora y la compensación por los costes de cobro a cambio de esperar más para cobrar. Es decir, los proveedores que se adhirieron al plan estaban renunciando a cobrar intereses de demora. Responde a una cuestión prejudicial de un juzgado de Murcia al que recurrió una sociedad financiera que había adquirido a empresas proveedoras del Servicio Murciano de Salud, derecho que cobró sobre factura y pagado. El 12 de mayo de 2016, el abogado general de la Unión Europea ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sus conclusiones ante una cuestión prejudicial planteada por el juzgado de Murcia, que tenía dudas sobre si la renuncia a los intereses de demora que establece un mecanismo de pago a proveedores era compatible con la directiva comunitaria que incluye medidas contra la morosidad en operaciones comerciales. En estas conclusiones, el abogado general, en línea con lo defendido en el procedimiento por el Reino de España, propone al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que responda al juzgado de Murcia que lo establece por el plan de pago de proveedores del Gobierno de España. No supone que lo que establece el plan de pago de proveedores del Gobierno de España no supone la Directiva 2000/35 de la Comunidad Europea del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de junio del 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y en particular su artículo 3, apartado 3, así como la Directiva 2011/7 de la Unión Europea del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de febrero del 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y en particular su artículo 7, apartado 20. La abogada general recuerda que el mecanismo de financiación preveía el pago acelerado del principal adeudado por una administración pública siempre que el acreedor renunciara a su derecho al pago de los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro, dado que la adhesión al citado mecanismo era voluntaria por parte del acreedor. Este podría optar por
no sumarse al mismo y conservar así su derecho a recibir intereses de demora y una compensación por los costes de cobro. En el escrito de conclusión presentado hoy ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la abogada general señala que aunque el representante de la Comisión Europea argumentó que en cierto modo el mecanismo no era voluntario y que de hecho los acreedores no tenían elección, tal alegación resulta infundada, teniendo en cuenta que el gobierno español ha aclarado que todos los acreedores que optaron por no adherirse al mecanismo ya han recibido efectivamente el pago íntegro. Asimismo, la abogada general señala que los acreedores que se sumaban al plan de pago a proveedores se acogían a un nuevo derecho, el derecho al pago inmediato, a cambio de renunciar a los derechos al pago de intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro. En su opinión, nada en la Directiva 2011/7 se opone a que un acreedor celebre legalmente un acuerdo voluntario con el deudor, por el cual ha de recibir el pago inmediato del principal adeudado con arreglo al contrato a cambio de renunciar a los derechos a los que podría de otro modo tener relación con los intereses de demora y con la compensación de los costes de cobro. A su juicio, las disposiciones de tal acuerdo no constituyen una cláusula contractual o una práctica abusiva, al efecto del artículo 7 apartado 1 a 3 de la directiva, y por extensión son manifiestamente abusivas, siempre que el derecho a esperar el pago total fuera real y no ilusorio. Se trata simplemente de una práctica comercial habitual, que es acortar descuentos por pronto pago. Las conclusiones presentadas por el abogado general están alineadas con la posición defendida por el Reino de España, ya que, aunque las mismas no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y habrá que esperar a la sentencia, sí que son seguidas en la mayoría de las ocasiones. Hay que recordar que el Gobierno de España puso en marcha el plan de pago a proveedores en 2012 para beneficiar a empresas proveedoras de servicios y suministros del interviniente de comunidades autónomas que tenían miles de facturas pendientes de cobro, y dio solución a un problema de morosidad que no se había atajado ni a nivel nacional ni tampoco en el ámbito de la Unión Europea. En aquel año, la mayoría de las entidades territoriales no tenían acceso al mercado financiero para financiarse, por lo que existía una situación crítica no solo para las finanzas públicas de comunidades y ayuntamientos, sino para la supervivencia de miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos víctimas de la morosidad. Según un informe del Banco de España, gracias al mecanismo de financiación, se desbloquearon los pagos y se canalizaron fondos al sector privado, que pudieron salvar alrededor de 400.000 empleos de las empresas afectadas. Según las cifras disponibles desde 2016, a través del plan de pago a proveedores, del Fondo de Liquidez Autonómico y del resto de los mecanismos adicionales de financiación, se han movilizado liquidez para satisfacer los vencimientos, las facturas de proveedores y las deudas en general con las administraciones públicas por un importe total de 201.579 millones de euros. Igualmente, los proveedores se han mostrado satisfechos con las medidas adoptadas y, de hecho, las principales asociaciones empresariales afectadas han remitido cartas a la Comisión expresando su plena satisfacción con los resultados del plan de pago a proveedores. Entendemos que esto es una falsa alarma, que hay un juzgado, un juez que lo ha determinado y lo ha sentenciado a favor, pero que esto no va a tener fundamento, cuando la abogada de la Comisión Europea está diciendo lo que hemos leído. Nuestro voto en contra. Sí, bueno, lo que usted ha dado lectura no deja de ser una nota de prensa. Ya saben que muchas veces la nota de prensa, bueno, pues se hace de forma muy interesada, y además nuestro grupo realmente es que el señor Montoto se fía bastante poco, ¿no? Ya estamos acostumbrados a sus declaraciones, ¿no? De todas formas, nosotros vamos a mantener la moción, porque además consideramos, aunque eso fuera cierto, porque eso no es prensa, creemos que una moratoria de 2 años a los ayuntamientos que están afectados por esta
problemática de tener que pagar unos préstamos para los proveedores que en cierta medida lo que han hecho es quitar una deuda para aumentar el endeudamiento, además con los correspondientes intereses, por lo cual en cierta medida asfixia un poquito, libera por una parte al ayuntamiento a corto plazo, pero luego a medio plazo lo va asfixiando con el aumento del endeudamiento y de los intereses correspondientes. Entonces, el que el ayuntamiento pueda tener una moratoria de 2 años más, yo creo que no es algo que le puede venir bien, sobre todo a los ayuntamientos que están en malas situaciones, mala situación económica. Lo mismo que el gobierno solicita a la Unión Europea aplazamiento en cuanto al tema del cumplimiento del déficit, pues es lógico que los ayuntamientos también tengan ese aplazamiento un poco en el cumplimiento de esas obligaciones financieras, no de bien ni mal. Y más teniendo en cuenta que el gobierno de la Nación, por ejemplo, cumple el déficit, está sometido al déficit público, fundamentalmente por el tema de la seguridad social, lo que son las comunidades autónomas en su conjunto, que son organizaciones obviamente también están en situación de déficit público, y precisamente las actividades locales, que somos en su conjunto las únicas que estamos cumpliendo y en los últimos años hemos acabado con superávit, son a las que precisamente más nos refuercen, ¿no? Por tanto, consideramos que esa moratoria de 2 años serviría un poco para dar un poco de oxígeno, sobre todo a aquellos ayuntamientos que más lo necesitan. Por eso, independientemente de que sea cierto esa nota de esa no, por si acaso, creemos que el aprobar esta moción no sería nada malo, sino simplemente redundar y poner de manifiesto que hay un problema y que hay que intentar solucionarlo. Entonces, aunque sea solamente para eso, consideramos que merece la pena mantener la moción. Ya digo, si lo de la nota es cierto, pues muchísimo mejor. Pero de todas formas, 2 años de moratoria para el ayuntamiento necesitado, consideramos que es oportuno. Muy breve. Yo entiendo que usted, claro, el señor Toro no lo escuche, yo tengo plena confianza en él. Entonces entiendo que esto es totalmente cierto y creo que no es necesaria mantener la moción. Y luego lo de la solidaridad, lo de la igualdad, eso que tanto abanderas de la parte izquierda de la política española, es que ser solidario a base del esfuerzo de los demás, es que usted aquí ha agarrado el toro con los cuernos y usted se está llevando la deuda donde hay que llevarla. Es que el esfuerzo que nosotros hemos hecho, porque no lo han hecho otros ayuntamientos. Entonces, que eso de que le tengo que ayudar a pagar la luz y a pagar el agua y con mi sueldo, mientras que no tiene para pagar, está en el bar bebiendo y fumando y no sé qué, y haciendo. Vamos a valorar la solidaridad y la igualdad de forma un poco más real. En segundo, sí que no he entendido ese punto. Lo último que ha dicho la sobrado. Bueno, Le ha sobrado. ya sé que políticamente por esto no va a ir, pero ya está bien de decir. Lo último le ha sobrado. Ya está bien de decir. Claro, ya lo ha dicho. Por supuesto, y lo Lo que sí mantengo. es cierto que nosotros nos acogimos contigo, que podía dar la solución, y nosotros sí es cierto que no hemos sabido reaccionar. ¿Vale? Hemos sabido aprovechar esa oportunidad y eso es cierto. Hombre, los motivos que se alegan, uno de los motivos que se alegan es que lo anunció hoy Platillo, porque eso no son tampoco argumentos. Pero sí es cierto también que los ayuntamientos son los más sacrificados y los que más se descartinan. Duramente, la reforma de la administración local, los que se les exige un cumplimiento de ese, y eso no podemos desviar un céntimo cuando el gobierno casi se puede desviar. Es cierto que el gobierno central también pide sus años de demora, es cierto, de su cumplimiento de déficit, pero sin embargo a nosotros no se nos permite. Y lo que es lamentable, sí, te ha dicho que eso es una nota de prensa, lo que se está presentando son sentencias. Se está anteponiendo una nota de prensa como si quiere ser del ABC. ¿Vale? Está anteponiendo una nota de prensa como si quiere vender otras notas de prensa. Está anteponiendo una nota de prensa ante una sentencia judicial que
obliga y que hay que cumplimiento, porque para eso, vamos, el juez está dictaminando, o no hacemos caso a juez porque hay una nota de prensa. Descabellado esa defensa que usted alega. Ya es lógico lo que se está pidiendo en esta moción, es lógico, y por tanto nosotros vamos a apoyar esta moción. Es lógico que se le pida, bueno, que se le permita a esos ayuntamientos respirar un poco y también al gobierno central arrimar el hombro también en el esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos. Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción porque creemos que es necesaria. Bien, muchas gracias. Sí, bueno, ya para cerrar rápidamente, la moción, que ya está la moción votada, por lo favorable, lógicamente, el propio proponente del Grupo Socialista, que agradecemos el apoyo y el voto en contra del Partido Popular, pero solamente quería decir una cuestión sobre, efectivamente, como dice el señor Muñoz, cuando nosotros nos acogimos al primer plan como ICO en septiembre de 2011, que nos vino bien, porque quitamos una deuda de la administración anterior, pero en fin, del ayuntamiento. Es decir, yo te voy a entrar a la deuda de uno del otro, es del ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene que estar arreglado del ayuntamiento. Lo que sí es verdad que nos hubiera gustado una cosa, que en vez de haberlo limitado a venta presentada antes del 30 de abril, hubieran dejado un plazo un poquito más alargado, porque de esa manera nos podríamos haber acogido también una movilización siempre, como por ejemplo, por poner un caso muy concreto, sin dar el nombre, pero una empresa local terminó 3 obras en el suelo en mayo. El muro de la barrera para la construcción de agua de la barrera de la iglesia y la zona de cultura, un mejor saneamiento del polígono industrial y el museo de Rodrigo Prieto. Entonces esa empresa local terminó la obra, pero las certificaciones la presentaron en mayo, y no la presentó hasta el 12 de junio, tomamos posición el sábado, bueno, hasta el lunes. Con lo cual esa deuda, en vez de ser la comprobación anterior, parece que ya de la nueva. Entonces, y eran nada más y nada menos de 176.000 euros. Además, incluso esa empresa llegó, no sé por qué, inmediatamente que esa deuda, o sea, pagamos rápido, lo llevaba a los tribunales. En fin, solamente que ahí queda eso, el tema se resolvió y la deuda se pagó. Pero digo que si hubiera venido mucho mejor, que en vez de haber limitado a 30 de abril, hubiera puesto más o menos hasta 30 de junio, para que de esa manera toda la factura pendiente de corporación anterior hubiera podido entrar, simplemente, ¿no? Sin comentar ningún problema, que se sepa que ya lo pedimos 103 euros, pero es que nos entró de momento 176.000, que no pudimos introducirlo en el préstamo. En 8 meses fuimos capaces de poder darle respuesta a esas 3 certificaciones. Pero porque te da el agradecimiento al Grupo Socialista por su apoyo. Bien, muchas gracias. De algo ha servido esta moción, ha servido para que todos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, sí reconozcan que este ayuntamiento ha hecho una buena gestión. Punto sexto del orden del día, dar cuenta de la subvención municipal del 2016. Ya se creo que fue para el pleno anterior, anteriormente hemos tenido una comisión de bienestar social, donde se estuvieron viendo las subvenciones, se pidió por parte de los grupos políticos que se dedicaran un tiempo para estudiarla y hacer llegar su propuesta al equipo de gobierno. Así se hizo, en el último periodo extraordinario volvimos a hablar en la Junta de Portavoces del mismo tema. También se propuso que lo que es el Consejo de Participación Ciudadana también se hizo así, tuve una reunión con el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos me hicieron llegar su posición y en la última comisión de bienestar social celebrada el miércoles, lo que el Consejo de Participación Ciudadana me había referido respecto a las subvenciones y en principio pues estuvieron hablando de la misma y si el señor secretario quiere
parte de lo que es el reparto de las subvenciones municipales para 2016, que se cifra para la asociación de relámpago 2.500 euros para el séptimo Festival de la Costa, para la asociación Aguinada 400 euros, la asociación de mujeres AISA 800, la APEMU 800, la asociación de antiguas alumnas 2.500, siempre y cuando se conceda por explicación una subvención que se solicitaron para ella, la asociación de banda y con la cultura romana 2.500, la asociación de agricultura de Dolores 1.000, de Acosenque presentaron 4 proyectos y se da la cantidad de 500 euros por las 4 actividades que habían presentado. Para el AMPA de Santa Rafael 600, el Club Deportivo Peña Ciclista Perareña 1.200, la Asociación Juvenil del Niño Obrero presenta 3 programas de proyectos de actividades y se le dan 1.000 euros para todas ellas. La AMPA Pino 600 euros, el AMPA Tucen y ESA 30.600. Corona de Esparto tiene 2 actividades, se da también como el centro de Hermandad de Cofradía 500 y 500 euros. Al Club Deportivo de Padre Pedraguá 600 euros. El Club Deportivo Zafaba 500, el Club Atletismo Trail Trotava 600, el Club Deportivo GPS Senderismo 600 euros para las actividades que presenta, el Centro de Participación Activa de Mayores 1.000 euros, 500 para la Peña del Fútbol Club Barcelona, en tanto en cuanto se hace la actividad realmente. Al Pedroar Club de Fútbol se prevé una subvención de 3.000 euros para la formalización del club, la federación, el federarse y eso. En tanto en cuanto, si se logren esos objetivos para la duración nocturna, se va a solicitar la subvención de material a través de Diputación, la sección de educación permanente de adultos 685 y la hermandad de Santo Encierro y a Susanne que se entregó 1.200. Después, como conclusión de la comisión informativa que se celebró el día 8 de junio, se tomó razón de la propuesta efectuada por el Consejo de Gobierno para las soluciones municipales de 2016, de la que se dio cuenta en las sesiones anteriores de 11 y 30 de mayo del presente año, así como consultando un plan de participación ciudadana del pasado día 2 de junio de 2016, como ha dicho la señora alcaldesa. Se establece que para el próximo ejercicio de 2017 se elaboren unos criterios más objetivos para poder valorar y puntuar las actividades de las distintas asociaciones. El importe de la subvención a otorgar asciende a la cantidad de 22.985 euros pendiente de aumentando pendiente de aprobación el presupuesto para 2016. La aplicación 231.404 de gasto por importe de 23.000 euros. Más la subvención a otorgar al Club de Fútbol por 3.000 euros. En caso de no aprobarse el presupuesto de 2016, al montar el presupuesto prorrogado de 2015 con solo 20.000 euros, se procedería a modificar para atender el montante total de las subvenciones del presente ejercicio, teniendo en cuenta la posible no utilización del total propuesto ante la posibilidad de obtención de subvención por Diputación al Festival de la Copla y a la antigua Adona. En todo caso, dicho solamente se aplicará a subvencionar al Pedrogar para la puesta en marcha del mismo, federar equipos, arbitraje, etc., o sufrir cualquier otra actividad subvencionable presentada por cualquier otra asociación. Y por último, se manifiesta por parte de los grupos de Izquierda Unida y del PP, o se manifestó su conformidad con las subvenciones que se habían otorgado y con lo que se había tratado, mientras que el grupo socialista pues, se manifestó su solamente de la cuenta del tema y de acuerdo que se ha ¿se ratifica la urgencia? La adopción de una serie de acuerdos en contra o la defensa de la plantilla de correo y en contra de la implantación de minillos por parte
parte de la empresa, ¿no? Los acuerdos a adoptar serían los que siguen. Primero, instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que pongan en marcha el Plan de Acción Social 2016 con el fin de acabar con el constante recorte realizado tanto en la plantilla fija como en el actual. Segundo, instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a paralizar cualquier proyecto de implantación masiva de empleo precario en Andalucía, apoyando la convocatoria de empleo de al menos 1.600 plazas. Tercero, instar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que adopte las medidas necesarias para garantizar a toda la ciudadanía un reparto de correspondencia de 5 días a la semana como indica la Directiva Postal Europea y la regulación postal de nuestro país. Cuarto, instar al Gobierno de España y a los responsables de correo a nivel estatal, autonómico y provincial a que garantice la prestación del servicio postal público en la provincia de Córdoba en una plantilla suficiente y en igualdad de condiciones para toda España. Quinto, defender y reforzar la viabilidad de correos dentro del marco de la negociación colectiva como operador postal de referencia y mayor empresa pública del país, prestador del servicio postal universal y empresa estratégica en el ámbito de los servicios públicos prestados a la ciudadanía. Y por último y sexto, dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España y al Gobierno de Andalucía. A favor. Bueno, sí, pasamos al séptimo punto, adoptado en este caso y último, un prueba de preguntas. Señor portavoz de Partido Popular, ¿la palabra? Sí. Hablé con usted hace un par de días por teléfono y le preguntaba esta cuestión. Me dijo que no sabía usted por dónde, pero que iban a llamar al día siguiente y que se iban a informar. Se está recibiendo por parte de algunos ciudadanos de alguna vecina del pueblo un extraordinario, así que entiendo yo, recibo de contribución de años anteriores y bueno, pues quería saber por dónde viene esto. Pues, señor secretario, que ha hecho alguna diligencia sobre el aspecto patrimonial. Es cierto que se están recibiendo recibos de atraso o de que se están efectuando la revisión catastral que se hizo en el 2007. Se están recibiendo algunas notificaciones por parte de Hacienda Local, cobrando los últimos ejercicios que a los que corresponden, porque eso fue en 2007, pero solamente están cobrando o reclaman el pago de los años de hace 2014. Entonces, han venido dos vecinos y entre la problemática, bueno, pues se va a mantener una reunión con la agencia de catastro y también con la agencia de catastro y también con Hacienda Local. En el sentido de que en un principio, cuando en el 2007 se hizo la revisión de la base imponible del padrón de construcción urbana, se estableció un periodo de incremento de esa base de 10 años. Se ha ido haciendo progresivamente desde 2007 por estos años. Y en aquello entonces, vamos, se acordó y así se manifestó si la subida era progresiva del 10% de la base imposible anual, que no se reclamarían los periodos las limitaciones de los ejercicios siguientes, atrasadas. Entonces nos ha sorprendido, estamos para determinar esa reunión con el cliente de carácter, para el León, y después también pues, intentaremos hablar con Hacienda Local a ver cómo hacerlo. De todas formas, hay un plazo de pago voluntaria hasta el 18 de julio, creo que lo dan. Que es que a partir del voluntario de pago hasta el 18 de julio. Julio. Entonces lo que queremos la semana que viene es forzar esa reunión y bueno, a ver que en esa reunión tengamos ya un parecer ya concreto por parte de la